Gloria al Señor. Gracias al Señor por esa aptitud de nuestra hermana de adorar al Señor en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. No es fácil cuando a uno le dicen, por salud, debes de dejar de hacer lo que más te gusta. ¿Qué tal si en algún momento, hermano y hermana, le dijeran eso? Al que toque el instrumento, que le digan no puede seguir usando sus manos para tocar el instrumento. Al que le gusta leer, que le digan no puede continuar leyendo porque sigue perdiendo su vista. Y por fe nosotros decimos, lo vamos a seguir haciendo para adorar al Señor. Y va a ser el Señor quien nos dará la respuesta. Y es el Señor quien en medio de nuestra dificultad, Él va a hacer. Y va a transformar aquello que para la ciencia médica es imposible transformar. Y lo va a hacer de una vez y para siempre. Esa es la naturaleza del Señor. Él hace las cosas imposibles. Hace que aquello que no se mira posible, sea posible. Y lo hace de una vez y para siempre. Ese es el Señor. Somos nosotros los que a veces entendemos mal. Hermanos y hermanas, en nuestra Biblia vamos a estar leyendo en 2 de Corintios. Vamos a tomar del capítulo 5 los versículos 17 y 18. Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte en esta hora, eterno Dios, por esa gran muestra de amor que nos diste, Señor, a toda la humanidad. Sin merecerlo, sin haber hecho nada, Padre de la gloria, hiciste venir a tu Hijo amado a esta tierra para que restableciera ese puente de reconciliación entre nosotros y tu atrio, Padre eterno. Gracias te damos por ello, te rogamos, bendito Dios de la gloria, procures en nosotros, oh Señor, comprender ese mensaje que has preparado para cada uno de nosotros. Que podamos satisfacer esa necesidad que hemos traído, oh Señor, de una palabra, de un aliciente que nos ayude, oh bendito Dios de la gloria, a permanecer en ese gozo y en esa paz que solamente en Cristo Jesús nosotros podemos obtener. Gracias te damos por este tiempo, oh Señor. Inspíranos, oh Padre de la gloria. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones. Pon carbón encendido en nuestros labios y en nuestros oídos para que esta palabra, oh Señor, sea para edificación en nuestras vidas. Por Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos y hermanas. El plan de Dios para la humanidad existe desde la creación. No es algo improvisado que se va haciendo según las circunstancias que se van presentando. Eso es algo que Dios lo ha hecho por todos nosotros. El plan de Dios para la humanidad se refiere a que Dios tiene un plan para la humanidad. La humanidad somos nosotros. Algunos llegamos a comprender de que en este planeta hay dos reinos. El reino animal, bueno, dicen otros tres. El reino animal y el reino humano o la humanidad. Hay otros que hablan del reino vegetal, pero bueno, pensemos en lo que se puede mover, animales y seres humanos. La diferencia entre uno y otro es de que el ser humano tiene razón y el ser humano además su aliento de vida se lo dio Dios y que el ser humano lo construyó Dios, lo hizo Dios a su imagen y semejanza. Es decir, que si queremos conocer a Dios, somos nosotros lo más parecido a Dios. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Y es algo de lo que nosotros debemos de apropiarnos. Hay quienes quieren ser y pertenecer y niegan su pertenencia a esa naturaleza que Dios nos ha dado, que es el ser parte de la humanidad.
y quieren acoplarse y pretender ser de las otras criaturas del Señor, animales. Y se visten como tales. Yo no comprendía eso. En algún momento tuve que presenciar algo como eso de personas que se han metido en la cabeza o que han creído en sí mismos de que ellos no son seres humanos, sino que tomaron la decisión de pertenecer al reino animal y como tales se visten, se disfrazan y se comportan como conejos o como perros. No lo comprendo. Queriendo contradecir la naturaleza que Dios les ha dado. Nos ha dado a cada uno de nosotros. Y es algo en lo que nosotros debemos de considerar que Dios nos puso en un lugar privilegiado. ¿Por qué en un lugar privilegiado? Número 1, nos dio de su soplo de vida. Número 2, nos hizo a su imagen y semejanza. Y número 3, determinó que nosotros nos íbamos a enseñorear sobre su creación. Es decir, nos dio la responsabilidad de ser los mayordomos de lo que Él construyó. ¿Somos superiores a las otras especies? Sí, por una determinación divina. ¿De quién? De aquel que creó todo cuanto vemos y existe. Es decir, del dueño de todo. El dueño de todo nos entregó a nosotros la responsabilidad de administrar lo que hay y cuánto existe. Si hay algo que está mal hecho o mal administrado, es responsabilidad del administrador. ¿Recuerdan eso? De aquel que manda, de aquel que dispone de las cosas. Es decir, si hay algunas cosas que no están funcionando en este planeta, es a causa de nuestro plan. No es parte del plan de Dios. Es el plan que la humanidad ha asumido como tal. ¿En virtud de qué cosa? Del pecado, especialmente de la avaricia, la animosidad de querer tener, acumular a cuesta de todos y por sobre todo. Y no importa si eso nos lleva a destruir el planeta, esta enorme casa que Dios creó para nosotros. Y nos dio la responsabilidad de administrarla. Nosotros por eso debemos de imitar el cómo Dios hace. Él lo hace con un plan. Y dentro de ese plan están los recursos y los destinatarios. Los recursos Él los construyó de la nada. Los destinatarios somos nosotros. Y Él hace su plan a largo plazo. No como nosotros, que a veces queremos las cosas para allá. Y en este país generalmente andamos corriendo porque de pronto tenemos a alguien que nos está diciendo, te está llevando mucho tiempo en eso debió haber estado desde hace rato y bueno, nosotros nos toca correr. En mi trabajo, cuando llega alguien, especialmente aquellos que lo han puesto en una posición de supervisor y nos dicen, eso está muy lento, la misma compañía tiene un eslogan que dice Safety First. Entonces, cuando nos llegan a apurar, la mayoría, bueno, en mi caso muy pocas veces lo he usado, le saco el eslogan Safety First. Es decir, ¿será que me apure? ¿Será que lo saque rápido? Pero arriesgo la seguridad del resto. En el caso del Señor, Él pensando en la seguridad de todos nosotros, porque es un Dios inclusivo, no es exclusivo, es decir, Él no deja a nadie por fuera, construyó este planeta y todo cuanto hay para que lo disfrutemos todos, no algunos. Él pensó en sus plazos. Y sus plazos, recordemos, no son los nuestros. Nosotros queremos correr cuando apenas empezamos a caminar. Nosotros queremos las cosas improvisadas cuando hay que llevar un patrón de conducta que nos pueda llevar a resultados permanentes, así como es Dios. Así fue como empezamos este mensaje, de que Dios es permanente en todo lo que hace, no es temporal. No lo hace de una manera para mientras, lo hace de una manera permanente. Y es la naturaleza de Dios. ¿En función de qué? En función de beneficiarnos a nosotros en todo, no en algunas cosas. En función incluso de que aquello que a nosotros nos parece mal y que está dentro de la predestinación del Señor, sea para bendición de nosotros. Recordemos que del Señor solamente podemos recibir cosas buenas. Es el otro que está procurando cómo trabajar para que nosotros nos llenemos de ira, de maldad y de cualquier otra cosa fruto de la carne,
para que nos destruyamos entre nosotros mismos. Pero el Señor, su plan, su función, su idea, es de que todo lo que Él hace para nosotros sea para nuestro beneficio. Algunos hemos optado por rechazar el designio de Dios y hemos asumido en gran responsabilidad caminar por nuestra propia senda. Es decir, hemos decidido nuestro propio camino, abandonando, dejando, rechazando el camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Pensemos en esto: Dios tiene un plan desde el inicio de la creación. Y su plan esencial es que nadie se pierda. Y aun cuando nuestros primeros padres, los autores esenciales del pecado original, Adán y Eva, se desviaron porque decidieron, y eso es algo que el Señor hizo para nosotros y en nosotros, el dotarnos de esa razón y tener esa capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, y ya después el darnos la libertad también de decidir entre lo bueno y lo malo. Aún y con eso, el Señor viene y nos da la siguiente oportunidad. ¿A fin de qué? De construir en nosotros una nueva criatura. Es decir, muy a pesar de que llegamos a conocer por nuestras propias desviaciones lo que es el pecado, lo que es la desobediencia del Señor, el Señor nos da una oportunidad para que reconstruyamos lo que aquello que por decisión propia decidimos destruir. ¿Y cómo lo hace? El Señor desde el inicio siempre tuvo un plan. Él ya sabía cuáles eran los riesgos que debía de enfrentar al darnos esa capacidad racional de tomar decisiones, de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y el Señor no se equivoca cuando dice: estamos proclives a hacer lo malo. Estamos inclinados a la maldad. ¿Y por qué el Señor dice eso? Porque Él conoce nuestra naturaleza, porque Él fue quien nos hizo. Eso es algo que debemos de tener presente. No podemos engañar al Señor. Pretendemos hacerlo, pero al final el resultado es que somos nosotros quienes nos engañamos, queriendo pensar que engañamos al Señor, valga la redundancia. Es un juego de palabras. Digan un amén si no me entienden. Ok, me entienden. Bendito sea el Señor. Alabado sea. El plan para la humanidad del Señor no es algo improvisado. Por tanto, debemos de aprender de Dios. Es el camino a seguir si queremos hacer que las cosas marchen de manera diferente. Hacer las cosas como Dios nos muestra que Él hace, es hacer uso de ese privilegio que Dios concedió a la humanidad. ¿Cuál fue ese privilegio? Lo acabamos de decir. El ser creados a su imagen y semejanza. El darnos las llaves de todo cuanto Él existe, de todo cuanto Él creó y existe. Eso es algo que Dios hizo para nosotros. Es decir, todo cuanto existe, el Señor lo creó para nosotros, para que nosotros nos enseñoreáramos en ello. Dios formó a los humanos del polvo y le dio vida al compartir su aliento divino. Esto lo podemos leer en Génesis capítulo 2, verso 7. Por eso somos los únicos en la creación creados en un cuerpo y un alma. El ser creados a imagen y semejanza de Dios, en términos simples, significa que somos y fuimos destinados para reflejar a Dios. ¿Recuerdan eso? Lo más parecido de Dios que existe y que nosotros podemos conocer, somos nosotros. No hay otra. Dios no es un árbol, no es un becerro, no es un mono. Recordemos que hay algunos que adoran la creación, no adoran al Creador. Y entonces se hacen de becerros, de monos, o bien agarran frutas y hacen algunos rituales, pero eso no es a lo que el Señor nos ha llamado. El Señor nos ha llamado a adorarle a Él, en un solo espíritu, en una sola verdad, y esto es Cristo.
un solo espíritu y una sola verdad. No nos ha llamado a adorar a la creación, a su creación. Más bien nos ha llamado a que nosotros administremos a esa creación. Nos ha puesto en nuestras manos la administración de esa creación. Toda la humanidad fue creada con esa misma imagen y semejanza de Dios. Estamos llamados a reflejar y a representar su imagen, la cual está inculcada en nuestra propia naturaleza. Y es de ahí en donde viene nuestra dignidad humana, es decir, es ahí de donde viene nuestra representatividad, es de ahí donde viene nuestra sustentación, nuestro objetivo, la razón de nuestra existencia. Adán y Eva, volviendo a esta parte de nuestros primeros padres, quienes fueron los autores del pecado original, reflejaron la vida de Dios cuando fueron creados con salud perfecta y no estaban sujetos a la muerte antes de su caída. Es decir, la muerte no existía antes de que estas dos personas tomaran sus propias decisiones. Ellos tomaron su propia decisión. Dirán algunos, ahí hay una gran discusión, porque quien tomó la decisión fue Eva, que tomó la decisión de engañar a su esposo o a su marido. Pero pensemos también un poco en Adán. Él tomó la decisión de desobedecer a Dios, porque ya Dios le había advertido: de ese fruto no podréis comer. Entonces la desobediencia al final, ¿ahí de quién fue? De los dos. Y ahí no hay discusión, en eso estamos parejos. Nadie lleva ventaja por sobre el otro. Por ello es de que la muerte no existía, sino es hasta después de ese pecado, el pecado original, que es el pecado de desobediencia, que lo arrastramos hasta nuestros días. Cuando nosotros venimos al Señor y tomamos la decisión que en el nombre de Cristo Jesús asumimos como propio el plan de salvación y redención y vamos a obedecer los designios de Dios, estamos rompiendo con esa animosidad de pecar. Porque estamos procurando, esforzándonos y queriendo y deseando y anhelando obedecer al Señor por sobre todo. Y eso es algo en lo que el Señor nos llama a hacer en función de conducirnos, establecernos y constituirnos en una nueva criatura. ¿Era parte del plan de Dios que el hombre y la mujer pecaran? No, no era parte del plan de Dios. Eso fue el plan de ellos dos. Y no solamente era el plan de ellos dos pecar, sino que también pretendieron engañar al Señor al ocultarse y decir: no, yo no sé qué es lo que ha pasado aquí. ¿Qué fue lo que hicieron? No, nada, ok. Bueno, es que lo que pasa, dijo el hombre, que la mujer que me diste me dio del fruto que dijiste no debíamos comer. Ok. ¿Se dan cuenta de esa parte? O sea, Adán peca y le echa la culpa a su vez a Dios, porque dice: es que la mujer que me diste me sacó de ese marco redentor que me habías dado. Eso no es. Y la mujer viene y le pregunta al Señor: ¿y tú qué dices? ¿Qué es lo que pasó contigo? Ah, fue la serpiente. O sea, la mujer vino y le echó la culpa también a Dios, porque la creación de Dios la había hecho pecar. Es algo absurdo que nosotros a veces usamos también. Esa manera de querer justificarnos cuando por decisión propia y a sabiendas de cuál es el camino de verdad, tomamos un camino diferente, pretendiendo después culpar a otros de nuestros errores o de nuestra animosidad de pecar. Y a su vez pretendiendo culpar a Dios. Lo que pasa es que esta gente, Dios no me deja, me hace sacar lo peor de mí. El Señor siempre nos está diciendo: lo peor de ti ya está en ti. Y depende de ti si lo quieres sacar a reflejar, porque es resultado de tu carne. O si quieres dejar de que el Espíritu sea quien sustituya esa animosidad de pecar en ti. Y es una decisión propia. Es decir, está en nuestro decidir.
es lo que nosotros querramos hacer. A veces lo queremos comprender y nos queremos confundir nosotros mismos, pretendiendo tergiversar la palabra y queriendo engañar a nuestros hermanos y a Dios. Eso no pasa, hermanos, nos engañamos nosotros mismos. Estudiemos la palabra por eso. Vengamos a la iglesia, escuchemos la escuela dominical, ¿qué es lo que tiene que decir? Vengamos y escuchemos al pastor o a quien esté dando la palabra. Busquemos el consejo pastoral también. Hay algo diferente que el pastor pueda decirnos a la luz de la palabra del Señor. Eso es algo que depende de nosotros y es decisión propia. Es algo que yo quiero resaltar. Es una decisión individual. Recordemos que las decisiones individuales traen consigo responsabilidades individuales que a la hora de ser juzgadas tienen su propio premio. Para algunos podrá ser un premio y para otros podrá ser un castigo, pero tiene su recompensa. De tal manera que es algo en lo que nosotros debemos de reflexionar todos los días, hermanos, cuando nos levantamos. Si no nos da deseo de orar por las mañanas y por lo menos decirle, Señor, aquí estoy. Me vengo a presentar ante ti. Solo eso. Pidémosle al Señor que nos ayude a hacerlo. Si nos cuesta muchísimo, pidámosle al Señor, ayúdame todo el tiempo a dedicar mi día a ti y a encomendarme en tus manos. Solo eso, hermanos. Muchas veces depende el éxito o el fracaso en nuestra vida de dos palabras: gracias, Señor. Es solo eso. Gracias, Señor, por este día y gracias, Señor, por la vida. Bendícelo. Nada más. En la medida que vamos cultivando esa relación, vamos teniendo necesidad de expresarnos y hablar más con Dios. Es un proceso de crecimiento. Pero si no empezamos a hacerlo, eso no va a crecer. Si no sembramos la semilla, la planta no va a crecer. Y una vez sembrada la semilla, tenemos que regarla para que crezca, se desarrolle y dé frutos. Y eso es lo mismo en nuestro crecimiento en la vida cristiana. Es el mismo proceso. No era parte del plan de Dios que el hombre y la mujer pecaran. El plan es que debemos de aprender a vivir en obediencia. Ese es el plan del Señor para nuestras vidas. Algunos dirán, obediencia, pero ¿obediencia a quién? Obediencia a la palabra del Señor. Ahí está la clave, ahí está el plan de salvación de Dios. Ahí es donde nosotros podemos encontrar cuáles son los designios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recordemos que somos tan individualizados por parte de Dios y nos creó tan perfectos que nuestras necesidades son diferentes. Y cada uno de nosotros viene acá con necesidades completamente diferentes. Y escuchando un mismo mensaje, podemos tener la satisfacción de esas necesidades diferentes. Y es algo que solamente el Señor puede hacer si nosotros se lo permitimos. Volvemos al mismo punto. Depende de nosotros. Es nuestra decisión. Si queremos abrir nuestros oídos, si queremos hablar con el Señor y si queremos aceptar de que Él intervenga en toda nuestra vida. Depende de nosotros, hermanos y hermanas. No depende del pastor, no depende de los líderes de la iglesia, no depende, incluso no depende de la Biblia, porque la podremos leer, pero si la llegamos a leer sin ningún ánimo de estar abiertos a entender lo que aquí dice, ni mucho menos a preguntarle a alguien que nos ayude a entender, difícilmente vamos a lograr crecer y a romper esa cadena que nos tiene atados y atadas. Recordemos, aquello que no nos deja crecer son cadenas que nos impiden el crecimiento. Y que solamente con el favor, la misericordia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo podemos romper esas cadenas. Y para llegar a ese punto debemos de entregarnos todo, completo y sin reservas. Eso es algo que todos y cada uno de nosotros podemos hacer, sin reservas. El sin reserva es muy difícil, hermano,
Porque algunos guardamos para la necesidad, ¿verdad? Y hacemos eso con todo. Entonces guardamos un poquito de resentimiento para cuando lo necesite, cuando se me dé la oportunidad. Pero el Señor nos está mandando a despojarnos incluso de ese poquito de resentimiento, es decir, de que ya no tengamos más resentimientos y que reflejemos en todo lo que hacemos y en todo lo que vamos a hacer su amor. Ese amor con el cual Él nos ha restaurado y nos ha permitido tener una nueva vida, ser construidos de nuevo, ser una nueva criatura. Una de las cosas que nosotros podemos comprender de este plan de Dios, el hacer a nosotros una nueva criatura, es de que si le vamos a obedecer, lo hagamos por amor. Es decir, si vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, lo vamos a hacer con el ánimo, con las ganas de hacerlo, porque aprendimos a amarlo. Y aprender a amarlo es entregarnos todo sin ningún tipo de reservas. Aprender a amar es decirle: Señor, eres mi luz y mi salvación. ¿En quién temeré o de quién temeré si estás conmigo? Es recitar esos salmos ya no solamente de memoria, sino hacerlos con todo el corazón, con todo el sentimiento, porque es algo que estamos sintiendo. Y son palabras tan hermosas que encontramos en la Biblia que nosotros también queremos recitarlas, así como en algún momento las recitó el salmista o el rey David. Sirven de inspiración en la manera, en la forma, en cómo nosotros también podemos dirigirnos al Señor. El Señor quiere que usemos nuestra razón, que es una capacidad especial que Él nos dio, para que le amemos. Algunos decimos que le amemos con el corazón y con nuestra mente y con todo nuestro ser. Es algo que solamente en Dios podemos alcanzar. Ahora bien, esto tiene que ver con esforzarnos a procurar una vida agradable ante los ojos del Señor. Ahora, si nos esforzamos en algo, es porque hemos sido desafiados en hacerlo. Y una de las cosas que no le gustó a aquellos religiosos que andaban detrás de nuestro Señor Jesucristo para escuchar y tener algo de qué acusarle, era eso. Porque el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, los desafió. Les dijo: sepulcros blanqueados, es de labios que ustedes aman a Dios, pero su corazón y su mente están en otra parte. Eso se lo dijo a aquellas personas que andaban promocionando, pregonando religiosidad y no una relación genuina con Dios, despojándose de aquellos sentimientos, de aquello íntimo que realmente causa daño y no construye, sino que destruye. Y si no construye, no está haciendo la labor de Dios, está haciendo la labor del otro, del enemigo. Porque Dios es un Dios constructor, es un Dios que procura como que todo cuanto ha determinado para nosotros nos ayude y nos ayude para bien. La desobediencia de estos primeros padres, en el caso de Adán y Eva, nos separa de ese pensamiento de Dios, de nuestra razón de ser, que es adorar a Dios con nuestra obediencia, haciendo todo por amor a Dios, no para nuestra propia gloria, que ya es vana, es decir, no tiene nada, es hueca. Nuestra gloria no tiene sentido. Pero si lo que nosotros hacemos estamos claros, confiados y pensando de que no es porque nosotros seamos buenos, sino es porque el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros nos hace hacerlas. Porque si de nosotros dependiera, haríamos otra cosa según la carne. Pero según el Espíritu, quien ejerce el dominio de nuestras vidas, es que nosotros podemos perdonar incluso aquellos actos que para el resto de la humanidad son imperdonables. Hay algunos que se atreven a decir: no, es que eso no tiene perdón de Dios. Ahí escuchamos que son personas que no saben ni lo que dicen. Porque una de las naturalezas del Señor es, además de hacernos nuevas criaturas, es que en ese tránsito Él perdona todo.
El único pecado que no perdona el Señor es aquel por el cual no se pide perdón. Pero después de eso, Él perdona todo. Somos nosotros los incapaces de lograr amar de esa manera. Y por eso es que nos atrevemos a decir cosas tan equivocadas como esas. Es un pecado de muerte. Es un pecado mortal, dicen otros. Eso sí me acuerdo. Un pecado mortal. O eso no tiene perdón de Dios. Dios perdona todo. Y Dios lo ha entregado todo para que nosotros podamos tener una nueva vida, una reconstrucción. Recordemos que cuando decimos todo, nos referimos a aquello que construye, porque lo que destruye, no es de Dios. Cuando queremos hacer la diferencia entre qué cosa es de Dios y qué cosa no es de Dios, primero preguntémonos, ¿eso construye o destruye? Si logramos establecer dónde ubicamos ese acto, esa acción, si construye o destruye, ahí podemos determinar qué es de Dios y qué no es de Dios. Si no es de Dios, destruye. Si construye, eso es de Dios. Si edifica, eso es de Dios. Si no edifica, apartémonos, hermanos, eso no es de Dios. Ni sigamos queriendo insistir. En estos tiempos esas acciones contradicen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hubieron algunos que mataron por amor a Dios, por obediencia a Dios. Y era en un tiempo en donde el Señor Dios así lo estableció, para ir forjando, construyendo su reino en esta tierra. El pueblo elegido por Dios fue el pueblo de Israel. A ellos se les encomendó esa parte, esa tarea. Eso fue en otro tiempo. En estos tiempos, ya con la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, ese Dios en el cual nosotros creemos, no nos va a demandar que le quitemos la vida a alguien para agradarle. ¿Por qué razón? Por Cristo Jesús. Esa es la única razón que nos mueve a nosotros, no solamente a procurar la paz y a procurar la paz para con todos, sino también a amar esa creación que Dios ha hecho. Recordemos que somos hermanos y que las criaturas de Dios, aquellos que todavía no han venido al Señor, tenemos que amarlos porque son esos, son criaturas de Dios, son creación de Dios, y nos toca también amarlos. Aunque algunos dirán, hay algunos que son muy difíciles de amar. Y tienen toda la razón. Pero nos toca. ¿Por qué razón? Por el hecho de que hemos sido revestidos y hemos sido también limpiados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos agradar a Dios en todo y con todo. Y si vamos a amar incluso a aquel que no nos ama, eso es de Dios. Y eso es lo que el Señor nos demanda. Que si tenemos el espíritu de venganza, es decir, de pagar el mal por mal, y nosotros, a pesar de que tengamos el derecho y que tengamos la aprobación también de las leyes de esta tierra en hacerlo, y renunciamos a eso, eso es lo que el Señor está demandando de nosotros. Es el perdón, pero no es para nuestra gloria, para que nos vean a nosotros, sino para que vean el amor de Dios que mora en nosotros. La transformación real, genuina que Dios ha hecho en nuestras vidas, que actuamos de manera diferente a los designios de la humanidad, a los designios de las leyes humanas, pero no en el sentido de violentar las leyes humanas, si somos los primeros en someternos a las mismas, sino que damos más allá de lo que la ley nos demanda. De eso se trata la vida en Cristo Jesús. Hacer más cosas de lo que la misma sociedad, de lo que la misma ley nos demanda o nos permite hacer.
Por eso es de que el Señor en su tiempo dijo, ya no necesitamos de la ley porque todo lo vamos a hacer por ese amor que reina en nuestros corazones. Y en donde el Espíritu Santo nos va a advertir, nos va a ayudar también para que alcancemos esa estatura que Cristo nos mostró, se puede alcanzar, se puede llegar a ser. Nuestro Señor Jesucristo, recordemos eso y tenemos que mantenerlo presente, nos llama en medio de todo a cumplir con los mandamientos. Y dice, se resumen en dos cosas. Amarás a Dios por sobre todo. Y amar a Dios por sobre todo es por sobre todo, sin ningún tipo de reservas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando hablamos de tu prójimo como a ti mismo, esa parte es difícil. Pero al final, si se fijan, y si pensamos un poco, está relacionado. Porque si aprendemos a amar a Dios, aprendemos a amar a su creación y nos aprendemos a amar a nosotros mismos también. Y en consecuencia vamos a irradiar ese amor de Dios en nosotros. Tal es la consecuencia de que no nos va a costar amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y vamos a procurar y a desear de que nuestro prójimo tenga lo mismo, el mismo gozo, la misma paz de la cual nosotros disfrutamos gracias a ese amor de Dios reflejado en nuestras vidas. En todo esto, cada uno de nosotros tiene su propia experiencia, su testimonio, desde que vino a los pies de Jesús. El reconocimiento propio de que necesitamos todos los días de la bondad y el amor de nuestro Dios nos cambia y nos ayuda a buscar y hacer su voluntad, no la nuestra. Debemos de martillar todo el tiempo en esto y en eso. Hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Es fácil? No, hermanos, no es fácil. Porque se trata de renunciarnos a nosotros mismos, de renunciar a nuestro derecho, de renunciar a nuestro privilegio. Muchas veces, y por no decir casi siempre, nuestra voluntad no es la mejor. Resulta equivocada. Tal vez sea la más conveniente para nosotros, pero no es precisamente la que nos acerca a Dios, la que agrada al Señor. Y por eso es de que debemos de buscar siempre hacer la voluntad de Dios en todo. Recordemos que somos muy dados y estamos inclinados a hacer lo malo. Por eso nuestra voluntad no es la más certera. Es decir, estamos inclinados al pecado, estamos inclinados a hacer lo malo, estamos inclinados a desobedecer. Y es por eso que debemos buscar hacer la voluntad de Dios, aun cuando pensemos que no nos conviene, aun cuando pensemos que es muy doloroso. Es la voluntad de Dios la que nos va a permitir alcanzar esa vida eterna en Cristo Jesús y lograr hacer esa transformación, lograr alcanzar ese propósito de Dios, que es hacer de nosotros una nueva criatura. La experiencia personal que tiene el cristiano lo limpia completamente del pasado, de esa vieja criatura de la que estábamos hablando. El que ha tenido un encuentro real y verdadero con Jesús también debe reflejar en todas sus acciones, en todas las áreas de su vida, eso que Jesús ha hecho en sus vidas. No solamente declararlo, sino que también mostrarlo en la práctica, como un estilo de vida nuevo. Cuando tienes una experiencia genuina con Jesús, no vuelves a ser el mismo, pues ya ha muerto la vieja criatura. Esa parte no la entendieron algunos cuando nuestro Señor la planteó. Les es necesario nacer de nuevo, les dijo el Señor. Y algunos que estaban ahí, de esos religiosos que les contaba que andaban detrás de nuestro Señor, le preguntaron, pero este no puede estar más equivocado. ¿Cómo alguien siendo grande va a poder regresar al vientre de su madre? Reflejando ignorancia en las buenas nuevas de salvación que nuestro Señor Jesucristo estaba compartiendo en ese momento. Cuando el Señor nos está diciendo de que podemos hacer un reinicio en nuestras vidas, podemos dejar de hacer lo que antes hacíamos para satisfacer nuestra carne, para empezar a hacer nuevas cosas,
nuevas acciones para satisfacer nuestro espíritu. Y si satisfacemos nuestro espíritu, nos acercamos a Dios. Y si nos acercamos a Dios, podemos llegar a alcanzar esa bendición que tanto hemos anhelado. Eso lo hacemos a través de nuestro Señor Jesucristo. No lo podemos hacer por nosotros mismos o por nuestras propias fuerzas. Nuestras propias fuerzas deben de estar enfocadas, enmarcadas, dirigidas a renunciarnos, a despojarnos de nosotros mismos, a fin de permitir que sea el Espíritu Santo supliendo eso que nos hace falta, eso de lo cual nos hemos despojado, de eso de lo que estamos renunciando, de lo que le estamos entregando al Señor. Muchos de nosotros venimos aquí a este altar con mochilas de piedras y cada una de esas piedras tiene nombre. Esas piedras tienen un gafete, un sticker que dice orgullo, resentimiento, soberbia, avaricia, odio, maledicencia. Con esas mochilas venimos ante el altar. Y algunos de nosotros empezamos a contar nuestras piedritas que tenemos en esa mochila. Le empezamos a decir al Señor, permíteme escoger qué piedras te vengo a dejar. Este resentimiento, no. Este odio, tampoco. Esta avaricia, no, porque ¿de qué voy a vivir? No te puedo dejar muchas de las cosas que traigo aquí, Señor. El Señor nos dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo, que es ligero. Es decir, esa mochila de piedra que nosotros andamos no es algo que nos ayude a nosotros a mejorar nuestra existencia o a vivir mejor. Y en lugar de llevarnos a ese lugar que Dios tiene preparado para nosotros, nos lleva en el sentido contrario. Son las anclas que nosotros tenemos en este mundo que no nos permiten vivir en ese gozo y en esa paz que nos ha prometido el Señor que íbamos a tener. La experiencia en Jesús nos transforma por completo. Hay hombres en la Biblia que fueron transformados al tener un encuentro con Jesús. Por ejemplo, vemos a Pedro que luego de su conversión aún su sombra sanaba a los enfermos. También vemos a Juan o a San Juan que se convirtió en el apóstol del amor. La mujer samaritana se convirtió en testigo de la verdad y luego del encuentro con Jesús en el pozo, ya no hablemos de Saulo, el cruel perseguidor de los cristianos, se convirtió en Pablo, uno de los misioneros que más aportó en la difusión del Evangelio de Cristo. Estos y otros más no volvieron a ser los mismos luego de su encuentro con Jesús. El que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador ha comenzado una nueva vida, de la misma manera que una criatura se va transformando en el vientre de su madre. Así el creyente va creciendo y va experimentando un nuevo nacimiento. Es decir, que cuando venimos a Jesús y lo recibimos, comienza esa nueva vida que viene a ser y viene a constituirse en ese crecimiento progresivo, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto emocional. Dios nos hace hombres y mujeres nuevos, de todo, en todo. Y Dios le habló a su pueblo diciéndole, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Eso lo podemos leer en Ezequiel capítulo 11, verso 19. El apóstol Pablo también le escribe a la iglesia de los Gálatas, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. También lo podemos leer en Gálatas capítulo 6, verso 15. Recordemos que todo es parte del plan de Dios. Y en esta parte debemos de reconocer y también estar apropiados de que la manera en cómo Dios decidió acercar a la humanidad ante su altar fue enviando a su Hijo amado a esta tierra para que le conociéramos, para que viéramos cuál es el plan que Él tiene para cada uno de nosotros y que en nosotros está el punto de decisión para no volver atrás,
y para procurar cómo perseverar en Cristo Jesús en todo y con todo. Es algo en lo que nosotros debemos de pensar y reflexionar. Lo que algunos de nosotros tenemos como ese versículo que nos ayuda todo el tiempo, Juan 3:16. Podemos leer los versículos antes y después, el 14 y el 17, desde el 14 al 17, en donde el evangelista escribe: como levantó Moisés a la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Por tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo a través de él. Es decir, es en Cristo Jesús que nosotros podemos alcanzar salvación. Es ese puente perfecto que Dios estableció para que nadie se pierda, para que podamos realmente ser constituidos y construidos como una nueva criatura. Yo me puse a pensar en esta parte. Cuando nos ponemos a ver a Cristo Jesús, y que para tener acceso a esa transformación dentro del plan de Dios, el cual no puede ser de otra manera, ¿cómo es que Dios llegó a alcanzar todo ese amor para con la humanidad, que Él decidió entregar a su único Hijo para que muriera, para que aquellos que no le obedecimos tuviéramos vida? ¿Quién de nosotros podría hacer eso? Entregar a su Hijo para que otros puedan alcanzar vida. ¿Y qué hijo también podría entregarse para que otros pudiesen alcanzar vida? Creo que la única explicación que yo concluí cuando estaba en mi meditación para venírselas a compartir ahora a ustedes es de que solamente un amor tan grande como el de Dios puede hacer eso. Y la predestinación es de que Dios no nos quiere así como estamos. Él quiere que seamos una nueva criatura, para que nos podamos presentar ante su altar renovados, transformados, para que podamos presentarnos ante su altar agradables, para que ese gozo, esa paz y ese amor irradie en la humanidad y que podamos ser y hacer la diferencia. Allá donde todos se están matando, allá donde el más vivo es el que gana, ahí es donde el amor de Dios tiene que reflejarse. Ser y hacer la diferencia es a lo que estamos llamados, y estamos llamados a asumir como nuestra esa oportunidad de ser una nueva criatura. Alabamos al Señor por este mensaje, glorificamos su nombre, nos ponemos de pie y oramos, hermanos. Dios bueno, Dios amado, nos presentamos ante ti en esta hora, Dios de la gloria, para agradecerte por estas palabras que has traído, bendito Dios. Permítenos reflexionar en ellas, Padre de la gloria, apropiarnos de ese amor tan grande que nos mostraste a nosotros a través de tu Hijo amado. A apropiarnos, oh Señor, y a aceptar que esa sangre derramada lave nuestro cuerpo, lave nuestro espíritu y que nos limpie de pecado. A aceptar ese plan de salvación que trazaste desde el inicio de tu creación. A aceptar, oh Padre de la gloria, esa eternidad que nos has prometido, Padre bueno. Ayúdanos todo el tiempo, bendito Dios de la gloria, a hacer y hacer la diferencia, a reflejar que hemos nacido de nuevo, a reflejar que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios amado, Dios bueno, limpia nuestros corazones, Dios de la gloria, y permítenos desechar todo aquello que no construye, sino que destruye, Padre de la gloria. Danos, oh Señor, ese anhelo de ser y hacer la diferencia en esta tierra, Dios amado, mostrando
tu venida, bendito Dios de la gloria, y también mostrando que tu reino se ha acercado. Gracias te damos por este tiempo, Dios de la gloria. Te rogamos que seas tú despidiéndonos en paz. Te rogamos, bendito Dios de la gloria, que cuides nuestros caminos ahora que vamos de regreso a nuestras casas, rogándote también, oh Señor, que nos permitas prontamente volvernos a ver en este lugar de adoración. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor, hermano.